Gracias, señor presidente. Bueno, qué suerte de tener este turno después de la intervención de los senadores López Brito y José María Martínez. Pero antes quisiera hacer dos cuestiones muy puntuales. Es evidente que van a aprobar esta legislación, esta reforma por mayoría, pero el debate no se va a terminar aquí. Por eso quiero en primer lugar dejar constancia de que este dictamen no se apegó al debido proceso, no se cumplió con nuestra norma legislativa, motivo por el cual nosotros procederemos a presentar un amparo ante las autoridades judiciales. Y en segundo lugar, como va a continuar este debate, quiero hacer una convocatoria a las organizaciones profesionales de médicos y enfermeras, a todas las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos y particularmente de los derechos a la salud, que toda vez que ellas gozan de interés legítimo puedan controvertir esta reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ya existen precedentes al respecto. Sobre las intervenciones de mis compañeros senadores, agradezco el reconocimiento al diputado José María Martínez de asumir que la Ciudad de México es una ciudad avanzada y que la Constitución, la primera Constitución de la ciudad, es una Constitución progresista y de avanzada. Y efectivamente, al igual que lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecimos con toda precisión los derechos y libertades de todas las personas, no solamente los reconocidos en la Constitución, entre otros el de la libertad de ejercicio del credo religioso, la libertad de creencias filosóficas, la de conciencia, de los valores éticos, porque efectivamente estos derechos que corresponden a todas las personas deben ser puntual y cabalmente reconocidos en nuestra legislación, con un componente adicional, que es lo que le faltó referir al senador José María Martínez, que es la obligación del Estado para garantizar el ejercicio pleno de estos derechos. E incluso en la Constitución de la Ciudad de México se crea una sala constitucional dentro del Poder Judicial local para exigir el cumplimiento de esos derechos. Los derechos humanos en la Ciudad de México son exigibles. En aquellos casos donde la autoridad no los cumpla, cualquier ciudadano podrá recurrir a demandar el pleno cumplimiento de los mismos. Es parte de las diferencias que hay con el marco legislativo constitucional. Y respecto a lo que decía el senador López Brito, que es muy importante discutirlo, porque ese es el resultado de querer legislar al vapor, con premura y dar ese tipo de albazos, porque hay temas que pueden resolverse. Dice el senador López Brito que así como hay el derecho en el ejercicio de cualquier actividad profesional a ejercer la objeción de conciencia, en este caso de médicos y de enfermeras, también existe el personal no objetor que puede atender esta situación. Pero el problema es que la reforma que nos están presentando solamente se refiere a quienes tienen objeción de conciencia y deja de lado un asunto fundamental, que es cómo, frente a la objeción de conciencia de médicos y enfermeras, el sector salud, la autoridad, va a garantizar el ejercicio de derechos. Y miren, les voy a poner un ejemplo de la Ciudad de México, que tiene que ver con la ley de voluntad anticipada, que justamente abordamos este tema en su discusión, y viene la objeción de conciencia. El artículo 42, lo voy a leer el primer párrafo. Dice: el personal de salud a cargo de cumplimentar las disposiciones establecidas en el documento o formato de voluntad anticipada y las disposiciones de la presente ley, cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tales disposiciones,
podrán ser objetores de conciencia y por tal razón excusarse a intervenir en su realización. Sí. Pero hay una previsión donde se garantiza el cumplimiento de la responsabilidad del Estado. La Secretaría, en este caso la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones y posibilidades financieras, ofrecerá atención la Secretaría tiene la obligación de garantizar y vigilar en las instituciones de salud la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor a fin de verificar el cumplimiento de la voluntad anticipada del enfermo en la etapa terminal. Es decir, se respeta y garantiza el derecho de las personas, pero se cumple con la responsabilidad del Estado, con la responsabilidad de la autoridad. No viene en este dictamen. Yo le preguntaría al presidente de la Comisión de Salud si estaría de acuerdo en incorporar en estos términos, no viene la obligación de garantizarlo con el personal objetor, esta enmienda. Ese es el problema de fondo. Entonces, pues vayamos realmente a garantizar estos derechos. Sí, pero no está en el cuerpo de la ley. Hay un requerimiento de pregunta. ¿Que solicita hacer una pregunta, senador López Brito? Senador Manuel Cárdenas, ¿quiere hacer una pregunta? ¿Con qué objeto? Y es tan amable de preguntarle al orador si me acepta una pregunta. ¿Acepta, senador Encinas? Con mucho gusto. Adelante. Visto así, senador Encinas, y ante una discusión que pudiera quedar superada en función de su planteamiento, el artículo que usted plantea de la Ciudad de México no ha sido recurrido legalmente. Lo entiendo así porque se acepta y entiende que está debidamente redactado. Así es. Contra que el planteamiento que se señalaba ahorita de que en los términos que viene el dictamen podrá ser recurrido. Ahora entonces, en el evento de lo que aquí se está debatiendo, y bueno, usted se adelantó un poco, habría que preguntar si una redacción como la que ya está superada en la sociedad como es la de la Ciudad de México, cabría que la aceptaran en el dictamen que está siendo sometido a nuestra consideración. ¿Sí cabría que la aceptaran? Estoy cuestionando al presidente de la comisión, se refiere a un artículo transitorio. Yo creo que independientemente que sea una ley general, puede formar parte del texto de la ley. Muchas gracias.